¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de todos los días de encontrarnos en la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero, desde el barrio Padre Carlos Mujica, la Villa 31, compartiendo este momento de información. Estoy medio así que dudando porque veo algunos problemas técnicos, que no sé, como que se me va la imagen en el retorno, entonces no sé si estamos saliendo de manera correcta en la comunicación con ustedes, por eso las dudas en el comienzo. Bueno, acá me dicen que está todo ok, los compañeros en el control. Gracias. Todavía conmovidos, por supuesto, por lo que fue el asesinato de Daniel Barrientos y todo lo que vino a posteriori, pero sin lugar a dudas lo más destacado, lo más lamentable, lo más doloroso, lo central en toda esta historia es la muerte de Daniel Barrientos. Y ayer en una casa velatoria de La Matanza se llevó adelante la despedida, el velatorio de Daniel, donde estuvieron sus familiares, sus compañeros. Esto es lo que pasaba. Muy triste, muy jodido. Acá estamos esperando para acompañar a Dani a su última morada. Compañeros míos estuvieron con la ex esposa, con la hija. Y bueno, y de aquí en adelante seguramente lo que necesite van a estar a disposición. Queremos despedir al compañero y después lo de siempre, pedir que por favor las autoridades hagan algo para la seguridad no solo de los choferes, sino de todos. Los acontecimientos que ocurrieron cuando llegó Bernie, ¿qué le parecen? Nosotros repudiamos todo hecho de violencia. No estamos de acuerdo en eso, pero tampoco pudimos decir que hubo compañeros que se interpusieron, que lo defendieron porque podría haber sido más grave, ¿viste? La gente está cansada, no da más, y a veces explota de la forma que no corresponde. Y duro porque no lo vamos a tener más al capitán como le decíamos nosotros. Estamos saliendo con miedo, mucho miedo. Perdón que me ponga así, pero verlo de esa forma a un compañero morir duele mucho. Con toda esta inseguridad que hay y no saber si volvés, porque nos pasa continuamente. Pero ya nos cansamos de decirle que necesitamos seguridad. No por nosotros, por todos. Porque nosotros podemos sufrir lo mismo que sufrimos cuando salimos a trabajar, no puede pasar lo mismo otra vez arriba de un colectivo. Cuando salimos, no sabemos si volvemos. Es la tercera vez que acompaño a los chicos de La Matanza que liquidan los otros nenes malos, que nadie hace nada, ni la empresa, ni los funcionarios, ni los mismos vecinos. ¿Dónde está Matanza? ¿Dónde está? Somos millonadas en La Matanza. ¿Dónde están? No los veo, veo solamente a la comunidad dolorida de choferes, nada más. Por supuesto que continúa todo el debate respecto al manoseo político. Yo ayer lo decía, ¿no? Uno encuentra en la dirigencia opositora, los dirigentes de la derecha, son una bandada de aves de rapiña, ¿no? A uno como que le da vergüenza escuchar algunos comentarios. Y también desde el oficialismo, me parece que se introduce y se analiza y se aborda el tema desde un lugar equivocado en función de la mezquindad política. Y da la impresión que esa no va a ser la vía de solución al problema. No va a ser la vía. Entonces, quizás hay momentos donde uno tiene que ponerse por encima de los miserables. Solo se pueden esperar actitudes miserables, especulativas. Hay muchas dudas respecto de este episodio, por qué la violencia, cómo se desató, cómo se desarrolló la situación, por qué tenían las armas que tenían, por qué lo fusilaron, cómo es que tenían un apoyo para ir a robar a la madrugada un colectivo, cuando lo habitual es que suben. Pero bueno, es un manto de dudas general respecto de este episodio. Siempre se especuló con la idea de que a medida que avanzara el calendario electoral en provincia de Buenos Aires, los grandes medios iban a intentar, los grandes medios que están al servicio
de los intereses de determinados grupos políticos, los sectores del privilegio, y esos sectores de la política van a intentar establecer en primera plana de nuevo el tema de la seguridad, que no era algo que no aparecía con la misma fuerza que en otras ocasiones, que en otros tiempos, en las encuestas, en el mundo de las encuestas, de los análisis de opinión y demás. No era el tema que encabezaba las preocupaciones de la sociedad. Por supuesto que está siempre alto y por supuesto que existe la inseguridad de manera muy notoria, pero había perdido peso respecto de la situación económica y se acercaba mucho a otras situaciones de análisis y de miradas de la sociedad. Por eso se decía que, a medida que avanzara el calendario electoral, la búsqueda de instalar el tema de la seguridad en la agenda iba a aparecer, porque es un clásico, es de manual, que los sectores de la derecha utilizan, se han apropiado de la bandera del tema de la seguridad y lo utilizan sin ningún tipo de límites, Ahora, hay que entrar en ese debate, es necesario. Bueno, llamó mucho la atención lo que sucedió el otro día con Sergio Berni, hablamos largamente, editorializamos respecto del tema en las últimas 2 jornadas. La verdad es que así como merece crítica Berni por una serie de actitudes, yo ayer lo decía, no es santo de mi devoción, también hay que reconocerle que el tipo va y cuando hay un conflicto va y pone el cuerpo, ¿no? Y está ahí. Lo que sucedió el lunes fue muy raro, muy llamativo. Ayer nosotros compartíamos imágenes de algunos carteles que habían aparecido en actos vinculados con el PRO y que aparecieron ahí también. Comenzaron a circular luego imágenes de algunos de los agresores de Berni que no eran colectiveros y que tenían relaciones con algunas fuerzas políticas. Ahora, todo eso entra en la bolsa de lo peor de la política, Y reitero, de los miserables uno puede esperar actitudes solamente realizables por un miserable o una miserable. Si uno tiene una mirada distinta, lo que tiene que intentar es ponerse por arriba, ser solidario con el dolor, reconocer el problema, reconocer el dolor. No se puede decir no existe, esto existe. Hay un reclamo constante y si se trabajó mucho y se trabajó bien y no alcanza, hay que empezar por decir, trabajamos mucho, hacemos lo mejor, no alcanza. Estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello y nos solidarizamos solidarizarse fuertemente con las víctimas, con los que sienten el dolor y dejar el debate con lo peor del sistema político en otro lugar. Eso no es lo prioritario. Ahora, claro, ¿qué cosas debe hacer el Estado? No es solamente el despliegue de las fuerzas de seguridad, capacitarlas, tenerlas al servicio de una planificación estratégica para abordar la temática, sino que, como ayer le señalábamos, hay algunas situaciones que son inadmisibles. El rol de los empresarios en todo esto, que quedó puesto sobre la mesa a partir de esta situación tan dramática, tan dolorosa del asesinato del chofer el día lunes, exhibe que los empresarios de transporte, como otras veces ha quedado expuesto las barbaridades que hacen, las especulaciones con las que se mueven, bueno, resulta que los tipos recibieron plata para equipar las unidades con cámaras de seguridad, con botones antipánicos, con sistemas, y no las pusieron, o sea, no usaron eso. Esto no es nuevo, no es algo que se le ocurrió la semana pasada a Axel Kicillof. No. En el año 2018 se firmó un decreto durante el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de Vidal en la provincia de Buenos Aires y Larreta en la ciudad, cuando manejaban el conjunto y la amplia mayoría en el país, firmaron un decreto que obligaba a las empresas de transporte, tanto de jurisdicción provincial como municipal, a instalar cámaras de seguridad en cada vehículo.
5 años pasaron y eso no se cumplió. El año anterior, el 2021, el gobernador Kicillof incorporó un sistema especial y 2 centros de monitoreo para controlar lo que sucede en los colectivos. Además, otorgó subsidios a las empresas por 2.500 millones de pesos. Además de eso, puso 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras y las empresas no cumplen. Las empresas no cumplen. Estamos viendo, mientras yo hablo, imágenes de cómo funciona ese sistema de monitoreo, ¿no? Cómo se instalan las cámaras, cómo funcionan, qué es lo que se observa. A eso que ustedes ven, que son las cámaras, las pantallas, la posibilidad de establecer el recorrido, la geolocalización, hay que agregarle también el tema de los botones antipánico, que los presiona el chofer del colectivo ante cualquier situación, y las centrales de las cuales les hablé, los chips que transmiten la información al momento, al instante, para los cuales en la provincia de Buenos Aires se instalaron estos 2 centros de monitoreo en 2 localidades de la provincia para derivar desde allí las diversas situaciones que se puedan presentar. Insisto, 2.500 millones de pesos se le dieron a los empresarios, 160 millones de pesos mensuales se les está dando para que pongan las cámaras y los empresarios no hacen absolutamente nada. Reitero, 2018 se reglamentó la ley que se había votado en el año 2017 vinculado a este tema. Ley provincial 14.987 que establecía las medidas de seguridad para colectivos provinciales y municipales. Esa ley dice que es obligación de las empresas que los colectivos tengan cámaras. En el 2018 se votó en el 2017, obligación de las empresas que los colectivos tengan cámaras. 2018 se reglamenta la ley y entra en vigencia. La reglamenta durante la gestión de María Eugenia Vidal. Hicieron eso, sancionaron la ley, tenían mayoría en el 2017, sancionaron la ley, fueron acompañados, por supuesto, por todas las fuerzas políticas. 2018 reglamentan la ley en la provincia de Buenos Aires, se van 2 años después sin hacer nada, prácticamente nada. O sea, seamos justos, no es nada. No habían terminado la tarea de instalación de cámaras en todas las... Habían comenzado levemente durante la gestión de Vidal, pusieron algunas cámaras, pero no hicieron cumplir la ley como correspondía. Con la llegada de Kicillof se abrieron 2 centros, entonces, como les decía, funcionan en La Plata y en Mar del Plata, y se contrató una plataforma para llevar adelante la tarea, la plataforma para detectar, para comunicarse, para transmitir la información. El Ministerio de Seguridad de la provincia pagó el servicio, escuchen esto, ¿no? Le pagó el servicio a 1.200 colectivos que funcionaron como prueba de la plataforma, de cómo funcionaba la plataforma. Se instalaron las cámaras en los colectivos y durante 2 años les pagó los abonos y el servicio de mantenimiento. O sea, el Estado instaló la cámara, le dio plata, instaló las cámaras, les pagó los abonos durante 2 años. Esa tarea era responsabilidad de las empresas, que reciben subsidios, que tienen en uno de sus ítems plata asignada a eso. Sin embargo, como no lo hacían, el Estado provincial fue y los puso para que funcionaran. En junio del año pasado, en junio del anteaño, junio del 2021, como las empresas no cumplían con la norma, Kicillof decretó el subsidio y las empresas comenzaron a cobrar ese ítem del cual les estaba hablando. Un ítem específico para pagar las cámaras y su funcionamiento. En noviembre del 2021, el Ministerio de Seguridad dejó de hacerse cargo. De junio a noviembre pagó y en noviembre dijo, bueno, basta. Basta de ese subsidio que les daba todos los meses. A las 1.200, en ese momento eran 1.200 las unidades que ya estaban con las cámaras instaladas, que habían estado en funcionamiento a costa del Estado. Y bueno, en noviembre del 2021 deja de pagar y tenían que tomar el pago de las empresas porque ya empezaron a recibir ese subsidio para pagarlo. No pusieron una cámara más y algunas de esas dejaron de funcionar.
responsabilidad de los empresarios. Hay entre 10.000 y 12.000 colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires y el monitoreo en la actualidad solo cubre a 2.000 unidades. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cómo resolver esto? Ahí hay una herramienta, hay una ley, está reglamentada, hay recursos económicos y los empresarios no cumplen. No cumplen en algo que es muy disuasivo. Tener cámaras de seguridad es disuasivo para evitar robos, situaciones de violencia, y es de utilidad y de soporte y apoyo judicial en el caso de que igualmente se cometa el ilícito. O sea, es una herramienta muy importante, la de las cámaras de monitoreo en los colectivos, muy importante, y los empresarios reciben plata para eso, del mismo modo que reciben plata y subsidio para pagar el combustible. ¿No será hora ya de expropiar esa línea de colectivo? Que el Estado diga, bueno, no lo ponen, no les alcanza la plata, porque esto es lo que dicen. Miren, el 4 de enero de este año, el Ministerio de Transporte intimó a las empresas para que incorporaran los equipos de monitoreo. 2 meses después les responden los empresarios, una nota entregada al Ministerio de Transporte, donde dicen que la seguridad pública no está dentro de sus competencias, aunque reconocieron haber recibido fondos por parte del gobierno para la instalación de cámaras. Las compañías dijeron que el dinero que las empresas reciben en este y otros conceptos no pueden ser destinados enteramente a la instalación de cámaras de seguridad, por cuanto son orientados al cumplimiento de las obligaciones salariales y fiscales, de gastos operativos como gasoil, neumáticos y repuestos, y a la exigua renovación del material rodante. Bueno, son unos empresarios muy raros realmente los empresarios en la Argentina. Son empresarios que lamentan pérdidas todo el tiempo y que las ganancias las obtienen con los subsidios del Estado. Y cuando el Estado les otorga plata para hacer determinada tarea fundamental, no lo hacen, se guardan la plata y no la hacen y dicen, no, la usé para otra cosa. Reitero, este debate, esto no tendría que estar en el debate, en la agenda de todas las fuerzas políticas. Es decir, miren, nos pasó esto, porque esto nos pasó, le pasó a Kicillof, pero ya le pasó antes al gobierno de María Eugenia Vidal y al de Mauricio Macri. Fíjense, si no, los invito a que veamos un artículo del día 28 de julio del año 2017 en el diario La Nación. 28 de julio del año 2017. Para prevenir delitos, instalarán cámaras en 19.000 colectivos del área metropolitana. ¿Sí? Ahí lo están viendo. Y sigue la noticia desarrollándose, hay imágenes de las cámaras. Dice, a mediados del mes próximo, julio del 2017, a mediados del mes próximo circularán las primeras 1.000 unidades que podrán ser monitoreadas mediante un sistema de video. El proyecto oficial tiene un costo estimado en 133 millones de dólares. Las autoridades nacionales estiman que a fines del 2018 estarán instaladas 4 cámaras en cada uno de los 19.000 colectivos que circulan por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Diario La Nación, julio del 2017. Le reitero, las autoridades nacionales, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia, estiman que a fines del 2018 estarán instaladas 4 cámaras en cada uno de los 19.000 colectivos que circulan por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. No pasó esto, ¿no? ¿Con qué cara hoy salen a hablar los funcionarios macristas a denunciar a alguien? ¿Con qué cara? La instalación de las cámaras, sigue ese artículo del diario La Nación de julio del 2017, la instalación de las cámaras es una iniciativa del Ministerio de Transporte de la Nación con colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación, ahí donde estaba Eugenio Bursaco en ese momento, el actual ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, la Subsecretaría de Transporte porteña y equipos de trabajo del gobierno bonaerense. La iniciativa fue expuesta por el secretario de Gestión de Transporte de la Nación. Se invertirán $7.000 en cada una de las 19.000 unidades del servicio de colectivo del AMBA. Dice La Nación que anuncia el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en
julio del 2017. Se invertirán $7.000 en cada una de las 19.000 unidades y va a estar terminado a fines del 2018. Son unos caraduras. Son unos caraduras. Por lo menos hubieran utilizado una parte del préstamo que pidieron de $57.000 millones en el final de su mandato para destinar algo para eso. Nada, nada. Y lo que más indigna es que salgan a decir barbaridades y a caranchear como están carancheando. Este problema es un problema de Estado. Y en el Estado nos ubicamos todos y todas, nosotras y nosotros, todas las fuerzas políticas. Es un tema de agenda que tiene que ser horizontal. Por supuesto que hay miradas, pero esto es una cuestión técnica. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Un empresario que no cumple, que no funciona cuando recibe la plata del Estado, ¿qué se hace? ¿Hasta dónde se le da changüí a un empresario y se lo deja, y se lo deja, y se lo deja? ¿Cuándo es el límite? Bueno, terminemos con esto. Hay que sacarle la licencia a esos empresarios y en todo caso que esas líneas de colectivo, equiparlas como corresponden y que las maneje el Estado. Y veamos cómo funciona. También esa nota que leíamos del 2017 y esa decisión, esa ley y esa reglamentación posterior vinieron a posteriori de un asesinato. El 15 de junio de ese año habían asesinado en Claypole al chofer Carlos Sánchez de la línea 541. Por eso, miren, de los miserables solo esperar actitudes miserables, pero de los que no son miserables hay que ponerse por encima y plantearle a la sociedad las cosas con absoluta claridad, no entrar en ese lodazal inmundo en el cual, como decía Enrique Santos, en el mismo lodo todos manoseados. No, hay que salir del lodo, hay que tratar de hablar con claridad, con crudeza de las cosas y buscar y aportar soluciones, ¿no? Habló Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, en la jornada de ayer, en conferencia de prensa, y se refirió a este tema del siguiente modo. Obviamente que cada una de las muertes por inseguridad nos duele como la primera, ¿no? La del colectivero, el chofer ayer, el femicidio de Cañuelas hace unas semanas atrás, el joven venezolano en Palermo hace un tiempo atrás. No nos parece que algunos temas tengan que ser motivo de escándalo y de tapa de los diarios porque se le puede de esa manera pegar a tal o cual político o partido de espacio político y otros pasan desapercibidos porque si no se le pega a tal o cual espacio político. Una muerte en la ciudad de Buenos Aires para nosotros es tan grave como una muerte en el Gran Buenos Aires, como un femicidio, y en ese sentido nos ocupamos de todos y de todas con la misma convicción y con el mismo compromiso. No es porque donde hay más pobreza va a haber más inseguridad, donde hay más desigualdad hay más inseguridad, porque hay un enfrentamiento de frontera casi entre grupos y entre sociedades, que algunos acceden a algunas cosas y a otros no, y muchas veces algunos acceden a algunas cosas en detrimento de los otros, digamos. Entonces, en esas zonas de frontera y esas zonas donde rige la desigualdad y donde rige la inequidad es donde más se llevan adelante, donde más permeable es la inseguridad. La sociedad más segura es la sociedad más igualitaria. Esto es así, digamos. Nosotros no podemos en los medios de comunicación quejarnos por la inseguridad y al mismo tiempo quejarnos cuando el gobierno toma alguna medida para hacer una sociedad más igualitaria. La sociedad más segura es la sociedad más igualitaria. En algún momento hay que lograr que esos dos discursos se junten, digamos. ¿Querés una sociedad más segura? Luchá por una sociedad más igualitaria. Bueno, mientras tanto, recuerdan las imágenes que compartíamos, otro hecho aberrante, absolutamente injustificable, inadmisible, fue el que protagonizó un policía de la ciudad en medio de las protestas del día lunes cuando agredió de manera cobarde, artera, traicionera y salvaje a uno de los trabajadores. Cuando le pegó con el filo del escudo en su rostro, con una persona que estaba desarmada, desprevenida, hablando con otro de costado de manera traicionera. Qué porquería de persona hay que ser para hacer lo que vemos en imagen, cómo le pega con el casco. ¿Tenemos las imágenes como para mostrarlas? Pongámoslas. Hay que ser tan miserable para hacer lo que hizo ese policía de la ciudad. No, increíble.
increíble. Si sacamos el Zócalo, por ahí se observa mejor, porque con el Zócalo justo le tapa. Inadmisible. Qué cobarde tiene que ser ese pusilánime vestido con uniforme que pagamos entre todas y entre todos para que le dé seguridad a la sociedad y agrede de esa manera artera. Qué miserable, qué porquería de persona, qué tendrá en la cabeza, cómo lo habrán entrenado, qué orden le habrán dado. Y ese es un... Bueno. Ahora, dice el jefe de gobierno que ese policía va a ser sancionado, podría ser sancionado, no que va a ser sancionado. A ese policía se le hará un sumario y se manda a investigación y deriva en un procedimiento para saber si amerita una sanción, dice Horacio Rodríguez Larreta. A ese policía se le hará un sumario que se manda a investigación y deriva en un procedimiento para saber si amerita una sanción. ¿Esto qué? ¿Esto no es un vía libre? ¿Un aval de Larreta? Esta forma tan liviana de referirse a esa barbaridad que todos vimos. Eso es todo lo que tiene para decir el jefe de gobierno. De un policía del cual ni siquiera tenemos el nombre. Porque yo ayer lo decía, uno de las dos personas que están detenidas en el caso del asesinato del chofer de Barrientos, de las dos personas se conocen nombre y apellido, completo. Y no hay ninguna certeza que efectivamente sean los que estuvieron involucrados en ese hecho lamentable y dramático. No hay certeza. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, dice la ley. Ahora, los nombres de esas dos personas detenidas que están siendo investigadas están en todo el mundo. En todo el mundo. Ya están escrachados. Y mañana, pasado o dentro de una semana, cuando baje la espuma, lo sueltan y resulta que eran dos perejiles, nadie les va a quitar la mancha que tienen ya de por vida o por muchísimo tiempo. Y alegremente los medios de comunicación salen a exhibir los nombres de esas personas. Y de este policía, de este salvaje, de este cobarde, de esta porquería humana que hace eso con un ciudadano, de este no se da el nombre. A este lo protegemos. A este, ¿cómo es que dice Larreta? Se le va a hacer un sumario, se manda a investigación y deriva en un procedimiento para saber si amerita una sanción. O sea, Larreta no tiene opinión sobre este sujeto que responde a su mando. Raro, ¿no? Cambiamos de tema. Hoy, ya en horas del mediodía, mientras estamos haciendo el noticiero, está por suceder el anuncio que hará Sergio Massa, llamado el operativo dólar, una serie de medidas destinadas a contener los tipos de cambio paralelos para poder cuidar las divisas del país, las escasas reservas en dólares que tiene el país. Escasas, muy escasas. La situación económica y financiera del país es delicada, muy delicada. Va a haber anuncios respecto de eso, algunos dólares especiales, también otros anuncios que trasciende que va a haber más anuncios que todavía no están definidos, pero ya se sabe que en el correr de los días anunciarán otras medidas complementarias. Este operativo dólar apuesta a que se acelere rápidamente el ingreso de divisas para que de ese modo el Banco Central engorde las reservas, deje a su vez de vender dólares al ritmo que lo viene haciendo, que es muy elevado, para intentar controlar
el precio del dólar y evitar una devaluación que sería demoledora. Hay una cantidad de medidas que se van a anunciar entonces en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía. Uno, un programa de incremento exportador para captar unos 4.000 millones de dólares. Se lanza un acuerdo con cerealeras para establecer un mínimo garantizado de liquidación, un periodo que no va a superar los 45 días, entre el 8 de abril y el 24 de mayo. Con respecto a la soja, se establecerá un tipo de cambio diferencial que va a rondar los 300 pesos por dólar. Con estas medidas, el Gobierno Nacional está buscando captar no solamente esos 7 millones de toneladas de la campaña pasada, que no se han liquidado, sino también empezar a adelantar algo de la cosecha del nuevo ciclo. Dólar especial para rápidamente estimular a quienes tienen en los hilos bolsas algo de la cosecha anterior y que adelanten parte de la nueva cosecha. Recordemos que se está esperando un recorte de alrededor del 40% en lo que va a ser la cosecha final de la semilla, ¿no? De la oleaginosa. Y se especula también con que va a haber una caída en el ingreso de divisas del sector agrario del orden de los 7.000 millones de dólares. Otra de las medidas, por eso ese impacto en la soja se apuesta a ese recupero. También se va a lanzar un acuerdo con las economías regionales, con un lapso, estableciendo un lapso que va del 8 de abril al 7 de julio. Bueno, acuerdos con las economías regionales, con los productores, que va a haber que elegir algunos de los productos. Además, los que ingresen, los productores de las economías regionales, van a tener que respetar algunos criterios determinados. La economía regional es muy importante, las economías regionales generan alrededor de 380.000 empleos, ¿no? O sea, no es poca cosa, es muy importante el sector. Lo que sí, para ingresar a ese dólar diferencial, esas economías regionales, esos productores regionales, van a tener que, en primer lugar, comprometerse a abastecer al mercado interno sin levantar los precios, o sea, sin llevar los precios al nivel de los valores de exportación. Entonces, eso va a formar parte del acuerdo. Dólar especial, sí, pero garantizar el abastecimiento del mercado interno y a precios del mercado interno. Naturalmente rubricar ese acuerdo para ingresar en precios justos, y la empresa que no entre en el acuerdo de precios justos no va a entrar en ese programa de estímulo con dólar diferenciado. Se va a plantear y se va a anunciar también un programa de protección a productores que tienen que ver con medidas paliativas por la sequía. Un criterio que se aplicaría es la simplificación y automatización para 69.000 productores que están afectados por el cambio climático. Va a haber también un régimen de sanciones de la aduana, un programa de sanciones para unas 100 empresas exportadoras que tienen el plazo vencido para liquidar los dólares que recibieron por el pago de envíos al exterior. Eso se calcula, esos pagos que tienen retenidos, que no liquidan esas empresas, están entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, de exportaciones que no cumplieron el requisito de devolver la que tenían que devolver. Bueno, estaremos atentos. Mañana seguramente estará más el análisis más fino y detallado de lo que anuncie hoy el ministro Sergio Massa. Por otro lado, anuncios económicos tienen que ver con los nuevos precios, el acuerdo que rige para las grandes cadenas de supermercado vinculados a la actualización de los precios de la canasta de frutas y verduras para este mes de abril. Por ejemplo, papa negra, el nuevo precio es de 179 pesos, tomate redondo 459 pesos, zapallo anco 149 pesos, cebolla 170 pesos, las manzanas 399 pesos, las peras 199 pesos el kilo, la banana ecuatoriana 470 pesos y la banana tropical 382 pesos.
Son productos estos que estamos viendo ahí en pantalla con los precios acordados para el mes de abril, que van a estar en las grandes cadenas de supermercados del área metropolitana entre el día de hoy y el 30 de abril. Solo en las grandes cadenas de supermercados el acuerdo se hace con esos sectores que son más fáciles de controlar, ¿no? Es el sector que es más sencillo de controlar, no así los comercios de cercanía, indudablemente. Pero bueno, ahí están los precios de referencia, para que tengan en cuenta y que no tampoco uno permita que le cobren cualquier cosa, ¿no? por las frutas y las verduras. Bien, o mejor, que no permitir que le cobren cualquier verdura cuando va a comprar fruta. Bien, es un poquito de humor, malo, pero el intento vale. Nos vamos al corte, breve pausa y ya volvemos para la segunda parte de Desde el Barrio. Aguárdenos, por favor. Cuando uno aterriza en Argentina, tiene que saber algunas cosas. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina, nuestro mundo. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal-privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Mientras estamos desarrollando el noticiero, desde las primeras horas del día de hoy, el área metropolitana de Buenos Aires y distintos puntos del país son testigos de los cortes que vienen realizando los integrantes de Unidad Piquetera. Cortes en la mayoría de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En el Puente Pueyrredón es uno de los puntos de mayor nivel de concentración y con presencia también de las fuerzas de seguridad. Hay una tensa calma en el lugar. Son 100 los cortes que se vienen realizando en el área metropolitana, en diversos lugares del área metropolitana, y 135 cortes más en diversas ciudades del país, diversos puntos de distintas ciudades del país. En el marco también de lo que son reclamos y protestas, en la ciudad de Buenos Aires, ayer lo anunciábamos, se estaba llevando adelante desde el día lunes un paro de actividades por parte de enfermeras y enfermeros de los centros de salud y atención comunitaria, de los CESAC, que hoy se concentraron a las 10 de la mañana en el Obelisco para luego marchar hacia las oficinas del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Estuvimos con nuestras cámaras ahí en el Obelisco mientras se concentraban las columnas. Edi y Mariela nos comparten la nota que realizaron. Nos encontramos en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires,
donde los profesionales de la salud de los 47 CESAC, centros de salud, están realizando un paro y luego una movilización hacia el despacho del ministro de Salud, Fernán Quirós, para exigir que se termine con la violencia institucional y económica. Vamos a conversar con una de ellas. Disculpe, buen día, ¿cómo le va? ¿Nos puede contar un poco de lo que está pasando? ¿Cuál es la situación actual? Buenos días, yo soy Gabriela Nakamura, licenciada en Enfermería del CESAC número 11 del Hospital Ramos Mejía. Bueno, hoy es el tercer día de un paro porque el gobierno de la ciudad, un ítem que le paga a todos los trabajadores dos veces al año, lo mismo a Enfermería de los centros de salud, le pagó la tercera parte o menos de lo que correspondía. El resto cobró bien. Las enfermeras y enfermeros de los CESAC, yo tenía que haber cobrado 32.000 pesos, igual que el resto, cobré 8.700. Desde el día domingo que nos mandan mensajes, primero diciendo que lo iban a devolver por boleta suplementaria, sin fecha, 2 días después que lo iban a devolver el día 15, obviamente que no es lo mismo el sábado que el 15, con la inflación, y recién ayer, con una comunicación oficial por WhatsApp, avisaron que lo iban a devolver mañana. A ver, este es uno más de los malos tratos, destratos y ninguneos a los cuales nos somete el gobierno de la ciudad. La ciudad más rica del país paga salarios de miseria al personal de salud. A nosotras, las esenciales. Muchísimas gracias, gracias. Seguimos acá, vamos a preguntar a una de las personas que... ¿Cómo estás? Contanos un poco de qué CESAC sos. Hola, ¿cómo estamos? Soy del CESAC 47, somos promotores de la salud, que también en el día de hoy nos autoconvocamos para acompañar a los compañeros enfermeros y enfermeras de la salud que trabajan en todos los CESAC de los barrios, como también así los promotores de la salud que trabajamos en los CESAC de todos los barrios haciendo territorio. Hoy nos vinimos a convocar porque lamentablemente nos vemos con que otra vez somos atropellados con el sueldo, somos atropellados con esta remuneración que lo que tenían que haber hecho del SAMO, no lo hicieron como corresponde, tuvimos un mínimo aporte de 8.000 pesos, lo cual eso no es lo que tendría que haber sido, pero bueno, creo que hoy va a ser demostrativo este reclamo porque todos los que trabajamos en los CESAC lamentablemente estamos olvidados. Parece que no fueran profesionales, no fuéramos nosotros promotores de la salud, que también estamos todo el tiempo en los barrios, trabajando en territorio, digo, todo eso es lamentable, pero bueno, acá estamos, vamos a seguir en la lucha como corresponde, hay un sindicato atrás, hay compañeros, hay autoconvocados, creo que esto es la unión, esto es la fuerza que se tiene que hacer. Muchísimas gracias. Bueno, seguiremos ampliando. Muchísimas gracias. Muy bien, increíble lo que pasa con las enfermeras, con los enfermeros, la discriminación a la cual lo somete Horacio Rodríguez Larreta, insólito, insólito. Otra situación bastante insólita es la que se vive con el Consejo de la Magistratura. Saben ustedes, el Consejo de la Magistratura es el organismo encargado, entre otras cosas, de aprobar las designaciones de jueces y de sustanciar los juicios políticos a los magistrados. Es un órgano de control muy importante, además de administrar fondos. Lo integran diversos estamentos, está integrado por la Corte, por miembros de la Justicia, de los colegios de abogados, de los senadores, de la Cámara de Diputados. Bueno, tuvo a lo largo de los años algún funcionamiento medianamente razonable, pero desde hace algún tiempo, desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el deterioro del Poder Judicial, la putrefacción del Poder Judicial ha avanzado a niveles pocas veces vistos. Y mire que a lo largo de la historia de Argentina el rol del partido judicial ha sido determinante muchas veces, pero el nivel de putrefacción y de descaro con el cual el partido judicial va avanzando es verdaderamente llamativo. Hace tiempo atrás, uno de los hechos increíbles que se vivieron fue cuando Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra todo lo que dicen las normas escritas y
buen uso y el criterio, bueno, se autodesignó, se autopropuso para presidir el Consejo de la Magistratura. El hombre que es presidente de la Corte Suprema quiere además presidir el organismo que tiene que controlar a la Corte Suprema. ¡Wow! Y se votó a sí mismo para eso, lo cual también es una rareza, está reñido con el buen gusto, con el deber ser. Bueno, al tipo no le importa nada, se votó. Y sí, una cantidad de situaciones y anomalías, se niegan a designar desde la Corte Suprema a algunos integrantes designados, propuestos por bloques legislativos para integrar el Consejo de la Magistratura, y dicen no, no corresponde, pues se dividió el bloque, entonces se intromete el poder Judicial en el Poder Legislativo, y dale que va, dale que va. Bueno, ayer, después de muchos meses, volvió a reunirse el Consejo de la Magistratura, aunque todavía queda por dirimir algunos de los cargos que hay que ocupar. Sin embargo, se reunieron, dividieron las comisiones en las cuales definieron cuáles serán las comisiones que trabajarán dentro del Consejo de la Magistratura, y eligieron la figura de la vicepresidencia, que cayó en manos de Agustina Díaz Cordero, una jueza en lo civil, Agustina Díaz Cordero, con lo cual el presidente, la presidencia y la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura van a estar en manos de un mismo estamento, que es el de los jueces. Cuando hay otros estamentos, están los abogados, los legisladores. Bueno, sí, dale que va. Por supuesto, imagínense ustedes, Agustina Díaz Cordero, una jueza en lo civil, ¿qué filiación política puede tener? ¿Simpatía política por quién puede tener? Claro, por la derecha. Es una furibunda, furiosa antiperonista, antikirchnerista, lo ha manifestado a lo largo de los años, en diversas publicaciones y manifestaciones. Bueno, para ella quedó el lugar de la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura. Vamos a escucharla, Agustina Díaz Cordero, luego de su designación, y después vamos a escuchar lo que tiene para decir la diputada del Frente de Todos, Vanessa Sigley, integrante también del Consejo de la Magistratura. La nota es de Telam y es la siguiente. Estamos muy contentos de poder haber integrado las comisiones y en mi caso, de haber sido elegida vicepresidenta, porque, trabajo hay muchísimo, nosotros venimos trabajando, más allá de lo que se escucha por ahí en los medios, pero venimos trabajando mucho y muy fuerte. En mi caso en particular recorrí todas las jurisdicciones, recorrí todo el país, recabando todas las necesidades que tenemos los jueces y juezas y haciendo especial hincapié en los juzgados de frontera para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra el crimen organizado. Entonces, a raíz de eso, hicimos 2 programas muy importantes, ¿no?, para fortalecer los juzgados del norte y del litoral por el tema de hidrovías. Así que nosotros estamos muy contentos de poder seguir trabajando por una justicia que sea más cercana a la gente, que sea eficiente, que es lo que la sociedad reclama, ¿no? En primer lugar, nuestro bloque no acompañó la decisión de que sea otra magistrada quien conduzca al Consejo de la Magistratura, no por tener nada en personal y en particular con la doctora Agustina Díaz Cordero, a quien respeto muchísimo, pero es un cumplimiento del mismo fallo de la Corte que decía que no puede tener ningún estamento hegemonía. Entonces no pueden ser 2 jueces, el presidente y la vicepresidenta, en este caso del Consejo de la Magistratura, porque necesitamos democratizar el órgano. Debería haber sido, como es nuestra propuesta, un académico, un abogado, una abogada. Así que en primer término eso no fue acompañado por nosotros y nosotras, y con la responsabilidad institucional que siempre hemos tenido, hemos avanzado en la determinación de las distintas comisiones, la de selección, la de acusación, la de disciplina, la de reglamentación, que deberán la semana que viene ya definir sus autoridades y ponerse en funcionamiento, ¿no? Y eso es lo que queremos. Para nosotros hay 2 prioridades, que es el tema de Bruglia y Bertuzzi, que son los jueces trasladados a dedo, sin concurso, puestos de un juzgado en otro juzgado, en la época de Macri. Y eso tiene que ser resuelto. Y tiene que ser resuelto porque hay un fallo de la Corte, que, casualidad, firmó Rosati, que ya está terminado casi en su ejecución y debe terminar de votarse la vacante, que están las ternas acá en este Consejo. Y el otro tema es el tema del lago escondido. Hay alrededor de 500 denuncias a los jueces que participaron de
este viaje que pagó el grupo Clarín al Lago Escondido y que salió a la luz pública de toda la sociedad, y que están esas denuncias acá porque esos jueces, bueno, recibieron dádivas, intentaron ocultar que fueron dádivas fraguando facturas de hotel que no tenían, y bueno, esas son denuncias que pueden incurrir en mal desempeño, incluso delitos que tiene que tratar este Consejo, que son una prioridad para nosotros y esperamos poder tratarlas, ¿no? Bien, nosotros tenemos nuestros problemas, ¿no es cierto?, que son muchos en nuestro país, pero que aparte se potencian en función de lo que sucede en el mundo, y el mundo está viviendo un momento muy delicado en todos los aspectos. Muchos de los males que aquejan al mundo en el día de hoy, al momento actual, tienen que ver con un deterioro de un sistema, el sistema hegemónico, político y económico y social, que es el capitalismo, que hace y deshace, ha quedado prácticamente en soledad en la faz de la Tierra, y que muestra a todas luces incapacidad para dar respuesta para todos los habitantes de nuestro planeta. Y bueno, a partir de esa situación, que es mucho más largo de analizar que en estos breves segundos que tenemos, pero a modo de título, para intentar comprender algunas de las cosas que pasan en este mundo, que insisto, está en una situación muy delicada, con grandes conflictos económicos y que tiene expresiones en lo bélico también, a partir de lo que es el conflicto bélico, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Conflicto armado que se origina en una decisión de Ucrania de aceptar las presiones que desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte venían ejerciendo para que Ucrania se incorporara a la OTAN y de ese modo avanzar, correr la frontera que la OTAN tiene en una amplísima zona de Europa y ponerla mucho más cerca de Rusia. Hoy el mundo presencia una confrontación de intereses muy fuerte entre los Estados Unidos y fundamentalmente China y luego Rusia. El avance de la OTAN es estratégico y así lo viven quienes conducen esa fuerza, que hacen valer todos los recursos con los que cuentan, militares, económicos y políticos, para seguir avanzando en esa política, en esa estrategia de la cual vengo hablando. Esa situación que generó el conflicto bélico que lleva ya más de un año y decenas de miles de muertes entre Rusia y Ucrania, encuentra ahora una situación que nos lleva a que miremos con atención. Finlandia, a partir de que se desatara el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, en respuesta a lo que era la intención de Ucrania de incorporarse a la OTAN, bueno, Finlandia solicitó su ingreso a la OTAN y eso se concretó finalmente en la jornada de ayer. Finlandia se suma a la OTAN, es el 31º miembro integrante de esa organización, de esa alianza político-militar estratégica. Veamos cómo lo presenta la cobertura en Telam de lo que sucedió ayer en Bruselas, Bélgica. This is an historic day. We welcome Finland as the newest member of our alliance. We will raise the Finnish flag for the first time here at the NATO headquarters. 31 flags
flying together as a symbol of our unity and our solidarity. The era of military non-alignment in our history has come to an end. A new era begins. Each country maximizes its own security. So does Finland. Llegaron a leer lo que decía el presidente de Finlandia, ¿no? La era de la no integración militar de nuestro país ha llegado a su fin. O sea, hay una integración militar de Finlandia a la OTAN. Y fíjense el mapa que vamos a compartir a continuación, la imagen de cómo queda conformado la OTAN en Europa. Ahí hay diversos colores que hablan de los distintos momentos en los cuales se incorporaron a la alianza los distintos países. Los que están en azul son los que se incorporaron antes del año 1991, durante la época de la llamada Guerra Fría. Luego, en anaranjado, aquellos que se incorporaron después de la Guerra Fría, y los que están en proceso de aprobación su incorporación. Observarán ustedes cómo le vienen rodeando la manzana a Rusia. Y porque algunos dicen después, no, pero no, la invasión rusa, eso no fue, esto es una deformación de lo que fue el acuerdo a posteriori de la Segunda Guerra, y en el marco de la Guerra Fría, en el contexto de negociaciones, no se planteaba esto. La OTAN tenía algunos límites de fronteras hasta dónde avanzar, que se lo están pasando por donde todos sabemos, ¿no? Y empiezan a incrementar su presencia. No es porque sí la respuesta rusa con su invasión a Ucrania. Hay muchos intereses económicos en juego, hay muchas necesidades geopolíticas por parte del imperialismo estadounidense, que es quien verdaderamente comanda la organización del Tratado del Atlántico Norte, y esa situación nos pone en riesgo a todos en el mundo. Bueno, venimos a nuestro continente, a nuestra América morena, y en Perú, en el día de ayer, finalmente fracasó en el Congreso el intento de debatir la destitución de Dina Boluarte, la presidenta del Perú, luego del golpe de Estado y la destitución de Castillo. Grupos de izquierda, parlamentarios de izquierda, habían pedido avanzar en la moción de vacancia, que así se llama en la Constitución peruana. Ayer se votó y no obtuvieron el respaldo, ¿no? Qué raro, a Castillo rápidamente se lo sacaron de encima, lo encarcelaron, ahora la justicia le confirmó la prisión hasta el 2025, rápido le encontraron hechos de corrupción. A Dina Boluarte, responsable de decenas de muertes, no, dale que va. Veamos el informe de France 24. Pleno del Congreso de la República. El Congreso de Perú rechazó debatir una moción de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, que fue presentada por legisladores de izquierda que la vinculan con decenas de muertes en las protestas en su contra. He votado por la vacancia porque de los más de 60 muertos, 49 han fallecido por proyectiles de armas de fuego que vienen de instituciones del Estado. La propuesta recibió 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones, y ahora será archivada. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia para la presidencia de la República y pasa al archivo. Las manifestaciones que paralizaron el país por varios meses comenzaron en diciembre tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y gobernar a través de decreto. Castillo pidió hoy la intervención de Naciones Unidas para encontrar justicia en su caso. Porque creo importante decirle a esta sala que soy un preso político, porque el fondo de este episodio tiene un interés político. Concluyo haciendo un llamado y pidiendo la intervención de los organismos de derechos humanos
de la Organización de las Naciones Unidas, ya que en el Perú ni mi pueblo ni yo encontramos justicia. Castillo y Boluarte también son investigados por la Fiscalía por la presunta financiación ilegal del Partido Perú Libre en las elecciones generales de 2021. La antigua fórmula presidencial, ahora dividida, niega las acusaciones y cree que los expedientes en su contra son una persecución política. Muy bien, en el final vamos a compartir un informe que tiene que ver con un trabajo en las tareas de realización del apto físico para niños, niñas en el barrio Padre Carlos Mujica, dentro del Polideportivo Lucía Cuyen, Padre Mujica. Estuvimos viendo cómo se desarrollaba esa actividad y nos contaron por qué es importante que se realicen este tipo de tareas en los polideportivos barriales. Lo vemos. En el Polideportivo Lucía Cuyen, Padre Mujica, se están realizando jornadas de aptos físicos para las niñas, niños y adolescentes que participan de las distintas actividades de este espacio. Estamos muy contentos, la verdad, de hacer estas jornadas, las venimos haciendo desde el año pasado y surgió por una demanda puntual de los vecinos, que es que cada vez que empieza marzo y empiezan los ciclos lectivos, hay una sobrecarga de turnos en la salud pública y entonces no se llegan a atender todos los turnos y los chicos empiezan la escolaridad, su año lectivo, sin poder llevar al colegio el apto físico y por ende se quedan afuera de lo que son las primeras clases de educación física, por ejemplo. Nosotros desde el año pasado, a través de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Salud, estamos comenzando a hacer un trabajo de articulación con el polideportivo en particular. Es una experiencia bastante innovadora. Nuestro principal objetivo es demostrar que se puede articular entre Estado, universidad y asociaciones civiles. Yo soy médica, presidenta de Salud en Red, que es una asociación civil que aborda distintas problemáticas de salud desde una perspectiva de salud comunitaria y derecho a la salud. Son actividades que hacemos en distintos lugares. Ahora nosotros en Saldías estamos teniendo fuertemente nuestra pata más territorial, así que vamos a estar acá cada 15 días, haciendo distintas propuestas de salud y de prevención. Nosotros organizamos esta jornada para que puedan esperar en un lugar adentro, tranquilo, sin frío, que hoy está un poco fresco, y también cuidados, y que los chicos también estén entretenidos, porque entre que se atienden y demás, la idea es darles el espacio que se merece cada uno, y una atención real, donde haya una escucha activa y demás. Contanos cómo fue todo el sistema para sacar turno acá en el Polideportivo. Llegué a las 3 de la tarde y nos tomaron lista por orden de llegada. Apenas llegamos, durante el tiempo de espera los chicos tenían actividades para hacer, ajedrez, para pintar, tenis. Hicieron actividades de nutrición para los adultos y después la atención re linda. Re amables, no, muy linda. Me parece buenísimo esto que están haciendo y estaría copado de que sigan viniendo y de que también haya atención para las madres en todo lo que es ginecología, en salud mental también para las adolescentes, en todo, ¿no? Estaría bueno de que estén más presentes acá en el barrio. ¿Qué edad tiene tu hija? 11. ¿De dónde sos? Palermo. ¿Es muy difícil conseguir turno en algún hospital público o en algún CESAC de ahí de Palermo? Sí, es muy difícil. Cuando no tenía obra social fui al Fernández y es un quilombo, es un problema muy grande. ¿Qué es lo que sucedió? Nada, que uno que tiene que llegar a las 4 de la mañana, tiene que ser uno de los primeros y te dan pocos turnos y si llega tipo 8 o 9 de la mañana ya no tenés más turnos. Nos dieron esta oportunidad que digamos que ahora cuesta mucho sacar en la salita en los hospitales un acto físico. Y para mí, digamos, 10 puntos. ¿Cuánto demoras en un hospital público o en una salita? Tengo que amanecer ahí y después no tenés turno. Es difícil. Porque uno ya, ponele, no quiere ir a hacerse un control porque uno ya sabe que no le van a atender. O si no te vas, al pedo. Perdón por la palabra, pero es así. ¿Asististe en algún hospital público para pedir turno? Sí, asistí al hospital de niños, al Gutiérrez. Me he ido al Álvarez, que queda por Flores. Y bueno, la atención es buena, pero demora mucho en darte los turnos. ¿Te gustaría que esto se repita en otros lugares? Sí, me encantaría. Me encantaría que sea en todo capital. Bueno, si puede ser en el Gran Buenos Aires también estaría bueno.
Decía Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad. Ahí están las voces de los vecinos, los que de verdad van al hospital público en la ciudad de Buenos Aires a las 4 de la mañana para conseguir un turno. Porque después uno lo escucha a Horacio Rodríguez Larreta o lo escucha a Fernán Quirós y dicen, qué maravilla los hospitales que tenemos. Por supuesto que son incomparables los hospitales de la ciudad de Buenos Aires con los de cualquier otro lugar del país. Incomparable, porque incomparable es el presupuesto con el que cuenta la ciudad de Buenos Aires respecto de cualquier otro lugar del país. Presupuesto per cápita, el presupuesto por cada uno de los habitantes, el ingreso total, bueno, incomparable. La realidad es que para ir a un hospital y que te atiendan, con suerte, tenés que ir a las 4 de la mañana para conseguir un turno, vaya a saber para qué momento. En fin, estos son dispositivos que vienen llevando adelante el gobierno nacional. El gobierno nacional. Son operativos que hace el gobierno nacional, no el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que tendría que hacerlo. No, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que hace es no reconocer a los licenciados en enfermería, pagarles menos, no garantizar la seguridad en los centros de salud y atención comunitaria. Bueno, esa es la verdad. Después, lo que se cuenta es otra historia. Historia ha sido este noticiero del día de hoy. Llegamos al final. Nos volveremos a encontrar en vivo el día lunes. Mañana y jueves y viernes no vamos a estar saliendo al aire. Aprovechamos esos días para hacer algunas reformas. Aprovechamos el feriado de Semana Santa para hacer algunos trabajos que tenemos que hacer acá en el estudio. Así que durante varios días vamos a interrumpir nuestro contacto habitual. Pásenla lindo, felices Pascuas y... Bueno, no iba a decir nada, mire. La casa está en orden, dijo uno alguna vez. Para que esté ordenada falta mucho. Pásenla bien, felicidades. Gracias.